o es por patologías subyacentes como la hipertensión arterial, patologías adquiridas como la valvulopatía reumática o por la misma edad. No olviden que las válvulas como tal se cierran y abren más de 10.000 millones de veces o 10.000 veces en el día, y por ellas y por minuto pasan por un aproximado de 6.000 ml por minuto. Entonces, a lo largo de toda la vida esas válvulas trabajan y son modelos que se abren y cierran, y esa apertura y tensión puede variar conforme van pasando los años y causar microlesiones y posteriormente haciendo que se genere, ¿no? Evidentemente las otras patologías como la enfermedad de Charles también hacen que estas válvulas entren en una disfunción y incrementen sobre todo las presiones intracardíacas de cualquiera de las cámaras, y eso a lo largo va a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Dentro de las valvulopatías o de las patologías de las válvulas se dividen en dos básicamente, que son las estenosis y son las insuficiencias, las cuales cualquiera de las dos o combinadas puede estar una o las dos al mismo tiempo pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus factores de riesgo para llegar a tener un problema en cualquiera de las válvulas? Hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, nefropatía, dislipidemias, síndrome congénito, edad mayor a los 65 años de edad, cardiopatía isquémica. Ya habíamos mencionado las cardiopatías isquémicas porque alteran la irrigación de una pared del corazón, a la larga termina hipertrofiándose. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es una estenosis. No es nada más que una falta de apertura de una válvula, lo cual dificulta el flujo anterogrado de la sangre, ¿no? O sea, pasar hacia adelante. ¿Y qué es una insuficiencia? Una insuficiencia es una falta de cierre completo de la válvula, lo cual permite que el flujo retrógrado. Para que se entienda, si recordamos anatómicamente el corazón, ¿cuántas válvulas tiene? Dos, ¿verdad? Se aplazan en anatomía, entonces si les pregunto examen, pregunta de anatomía, ¿cuántas son? 6. Al lado izquierdo, ¿cuál tenemos? ¿Y cuál es su diferencia al lado derecho? A este lado, ¿cuál es su particularidad al lado izquierdo? Solo dos. Entonces aquí tiene 2 velos. ¿Y aquí? 3 velos. Entonces aquí tenemos la válvula mitral, la válvula tricúspide. Aquí, ¿qué válvula se encuentra? ¿Y a dónde va? ¿Y aquí qué válvula se encuentra? ¿Y a dónde va? La válvula aórtica, que se encuentra en este lado, que va obviamente a la aorta. Y la válvula pulmonar, que obviamente va a los vasos pulmonares. ¿Ya? Entonces, si hablamos de una estenosis, que generalmente las estenosis pueden dar en cualquiera de las válvulas, pero puede afectar más, sobre todo a la válvula mitral. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos una estenosis, vemos que la válvula es como un anillo, ¿cierto? Y esta tiene sus velos que se abren y cierran cuando la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Evitan que la sangre vaya a retornar del ventrículo a la aurícula. Entonces, cuando hay una estenosis, que es un endurecimiento, una calcificación, un estrechamiento de los velos de la válvula, se produce que no se cierra totalmente la válvula y queda un orificio, ¿no? Y esto se produce sobre elevación, haciendo que los velos de la válvula queden irregulares, no tienen una oclusión completa. Entonces, lo que pasa es que cuando pasa la contracción auricular y la sangre pasa al ventrículo, empieza la sístole ventricular y esto hace que cierta parte de la sangre vuelva a la aurícula. Eso incrementa presión hidrostática de la misma aurícula, y lo cual va a llevar a las diferentes manifestaciones clínicas como son la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ahora, si por el contrario tuviéramos una insuficiencia, tenemos el mismo anillo de la valvulita. No se olviden que las válvulas están fijadas al ventrículo. ¿Por qué están fijadas las válvulas?
Por las cuerdas tenenosas que se unen a los bien. Cuando hay una insuficiencia, ya sea porque la válvula está por el anillo dilatado en las cardiopatías, no se olviden que las válvulas no son elásticas, ¿no? Tienen un tamaño. Cuando el corazón se dilata, estas válvulas se vuelven más grandes y más ineficientes al momento de ocluirse. Entonces, hay dos alteraciones: o que el anillo se haga más grande, o que tenga una alteración en la afilación mediante las cuerdas tendinosas o los músculos papilares. Esto puede pasar o que se rompa por un traumatismo, o que haya un infarto de toda la pared y este músculo papilar se necrose y por tanto se elonga. Entonces las válvulas van a empezar en el momento de la sístole a levantarse. Entonces produce igual un aumento del flujo hacia la aurícula, pero ya no por estenosis, sino porque las válvulas no tienen la función de pelegado porque se procluyen hacia la aurícula. Las causas de la valvulopatía son enfermedades reumáticas, generalmente las principales, en pacientes jóvenes sobre todo, entre los 15 y los 20 años. Pasado de eso ya son secuelas, trastornos del envejecimiento, que todos en algún momento van a llegar a tenerlo, defectos congénitos y procesos infecciosos. Dentro de los procesos infecciosos, las endocarditis, ¿no? Derivadas del mismo procedimiento cardíaco, o, por ejemplo, todo paciente que tenga algún dispositivo, como ya se llámese marcapasos, catéter venoso central, va a tener mayor predisposición a tener alguna valvulopatía en un futuro. ¿Ya? Entonces, dentro de las valvulopatías cardíacas son estenosis y son insuficiencias. Puede haber estenosis de la tricúspide, puede haber estenosis pulmonar, puede haber estenosis mitral, puede haber estenosis aórtica. Lo mismo en la insuficiencia, puede haber insuficiencia tricúspidea, puede haber insuficiencia pulmonar, puede haber insuficiencia mitral y puede haber insuficiencia aórtica. ¿Ya? Entonces, ya habíamos mencionado que es la estenosis, ¿no? Una sobrecarga de presión en las cavidades próximas a la válvula, lo cual el incremento de la presión en esa cavidad va a hacer que se haga una hipertrofia de qué tipo? Concéntrica. Entonces el ventrículo va a crecer hacia adentro para vencer a esa obstrucción que hay a nivel 7 de la válvula aórtica, en este caso. Todo aumento concéntrico o hipertrofia del músculo cardíaco como tal, a la larga va a llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Lo contrario pasa en la insuficiencia valvular, hay una sobrecarga de volumen, ya no de presión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ventrículo? Va a ser una hipertrofia excéntrica. Entonces, si yo le preguntara en su examen la característica morfológica de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia valvular mitral, es hipertrofia, atrofia, hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica, ¿cuál sería la respuesta? Lo vamos a anotar para que no la chaten, ¿eh? Bien. Entonces, cambio morfológico, letra N, ¿ya? Morfológico en insuficiencia mitral pueden ser atrofia, como aquí de eso, ¿no? Hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica de solo A y C. Bien, los cambios morfológicos en la insuficiencia mitral pueden ser atrofia, puede ser hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica o inciso A, inciso C, ninguno. ¿Cuál sería su respuesta si fuera su examen? Hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Bien. Y con esa pregunta yo puedo jugar miles de veces para que se sigan equivocando, pero bien, obviamente hoy respondieron bien. Entonces, ¿cuál es el secreto de ver esto? Que la estenosis por aumento de presión hace que el ventrículo aumente hacia adentro. Las insuficiencias por aumento de volumen hace que el ventrículo aumente de tamaño hacia afuera. ¿Ya? ¿De qué les va a servir eso? Cuando escuchen en semiología un soplo, para imaginarse si ese corazón está aumentado hacia afuera o está aumentado hacia adentro. Obviamente las dos van a llevar a una insuficiencia cardíaca
a largo o corto plazo si el paciente no se trata. ¿Ya? Y dentro de lo más frecuente, las más significativas para nosotros son la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y la estenosis mitral. ¿Por qué generalmente las que están en el ventrículo izquierdo? ¿Por qué creen que pasa eso? No es por el aumento de la presión. No se olviden que a la cavidad del lado izquierdo llega todo, absolutamente todo el flujo del resto del cuerpo. Y la válvula mitral, al tener solo dos velos, la predispone a tener más afinidad por ciertas patologías. Entonces, no estoy diciendo que no haya estenosis de la válvula pulmonar, insuficiencia de la válvula mitral. Pueden haber, pero las más frecuentes, las más significativas son estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral y estenosis mitral. Porque estos van a dar signos, sintomatología del paciente de toda una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Obviamente, si esta patología no se atiende, no se medica y se deja pasar, va a llegar a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Entonces, vemos ahí la valvulopatía de la válvula tricúspide. ¿Ya? Bien. Se encuentra en la cavidad derecha, ¿no? Esta se fija mediante las cuerdas tendinosas, los músculos papilares. Esta se conforma de tres válvulas anatómicamente recordando, ¿no? Y la estenosis de la válvula tricúspide es un estrechamiento de la válvula como tal, el cual obstruye el flujo de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿no? Entonces ahí vemos en una muestra real de una válvula tricúspide, porque tiene tres velos, en cual vemos los velos de la válvula que normalmente tienen que ser así, bonito, uniforme, liso. Y aquí vemos estas vegetaciones que se forman en los velos de la válvula. Estas vegetaciones pueden ser por malformaciones congénitas, por procesos infecciosos, generalmente las endocarditis, que producen esas malformaciones, esas vegetaciones. Al producir esas vegetaciones, lo que hace es distorsionar y deformar los velos de tal manera que esto no se cierra de una manera adecuada y hay reflujo de la sangre hacia la aurícula, ¿no? Entonces, eso es la estenosis. Y la insuficiencia de esta misma válvula es una falta de oclusión de la misma válvula. Por cierto, no hay muchas imágenes de esto, he buscado un montón. Entonces, ni en el libro hay imágenes casi. Entonces, hay que imaginársela un poco, ¿ya? Insuficiencia de la válvula tricúspide es un cierre incompleto de la misma válvula, lo cual hace que haya un escape retrógrado de la sangre de la válvula tricúspide cada vez que el ventrículo se contrae. Entonces, este es un videito para que más o menos se vea una insuficiencia y se hagan a la idea. Eso es lo que pasa cuando tenemos una insuficiencia de la válvula tricúspide, de cualquier válvula, en otras palabras. Lo que pasa es que la válvula no se ocluye, ya sea porque las cuerdas tendinosas están muy laxas, que hace que la misma válvula protruya inicialmente hacia la misma aurícula, y eso hace que no se ocluya el orificio totalmente y la sangre vaya de nuevo a la aurícula. Y eso es muy representativo porque ya sea la válvula tricúspide, ya sea la válvula mitral, va a hacer que a la larga esa aurícula aumente de tamaño. Y al aumentar las aurículas de tamaño, lo que va a predisponer es que se produzca algún tipo de arritmia en el corazón, y las arritmias también repercuten sobre la contractilidad del corazón. Y las más características cuando incrementan el tamaño de las aurículas son las famosas fibrilaciones auriculares. ¿Ya? Entonces, esta regurgitación, este retorno de sangre a la aurícula derecha, ¿qué es lo que va a causar? Una sobrecarga de volumen, lo cual va a causar que haya una dilatación de la aurícula derecha, una dilatación del ventrículo derecho, aumento de sus presiones, ¿no? Que esto se va a transmitir, si es muy marcada la insuficiencia, aumento del sistema o del retorno venoso, y es ahí una de las explicaciones de por qué se produce la insuficiencia cardíaca, la irritación yugular. ¿Ya? Entonces, los latidos sistólicos y hepáticos, este paciente va a tener un mayor pulso venoso, sistólico sobre todo, y además hepático, y lo cual va a producir su congestión hepática. Eso a la larga va a llevar a una hipertensión venosa sistémica y una congestión hepática crónica. Y
Por consecuencia, va a haber dolor hepático, va a haber molestias en el hígado, va a haber insuficiencia hepático transitoria y demás manifestaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estenosis, insuficiencia tricúspide? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Seguro? Bien. Bueno, esquemáticamente lo que pasa, ¿no? Normalmente la válvula tricúspide cuando recibe, ¿qué venas está? De la vena cava superior y de la vena cava inferior, todo el flujo venoso llega a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa al ventrículo y el ventrículo pasa a las arterias pulmonares. Normalmente, en cambio, cuando hay una insuficiencia o una estenosis, lo que va a haber es lo siguiente: va a haber que el ventrículo se contrae, va a quedar cierto remanente de sangre en el ventrículo derecho, va a revertir o va a llegar sangre a la aurícula derecha, va a hacer que se aumente el volumen de la aurícula derecha y va a haber un aumento también de las cavidades cardíacas por aumento de la misma presión. ¿Ya? Bien. ¿Y cuáles son las causas? Habíamos mencionado que las causas pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Dentro de las agudas, los procesos endocárdicos, o sea, una endocarditis infecciosa. ¿Qué es una endocarditis infecciosa? Es una infección que lleva al músculo cardíaco. Y esas infecciones generalmente pueden ser debidas por procesos odontólogos. Los pacientes que tienen muchas caries en las muelas y no se hacen su respectivo tratamiento pueden derivar a una endocarditis infecciosa. La ruptura de las cuerdas tendinosas, ¿no? Y los pacientes que tienen dispositivos intracardíacos, como son los marcapasos, pacientes que tienen catéteres venosos centrales, pacientes que tienen catéteres para hemodiálisis, pacientes que tienen catéteres semipermanentes para hemodiálisis. Dentro de las causas crónicas, podemos citar la dilatación del ventrículo derecho por una patología como la enfermedad de Chagas, ¿no? Anomalías del sistema conjuntivo como la enfermedad de Eichmann, ¿no? O trastornos conectivos hereditarios. ¿Alguna pregunta sobre la patología tricúspide? ¿Quedó claro? ¿Puede producir edema también eso, no? ¿Cómo? ¿Puede producir edema? Claro, todas las valvulopatías que no se tratan a tiempo van a causar como una insuficiencia cardíaca y eso es lo que va a producir edema. Antes de la equiputación yugular se produce edema. Claro. Bien, vamos a la otra que es la valvulopatía aórtica. Y dentro de ella vamos a estudiar la insuficiencia aórtica y la insuficiencia y la estenosis aórtica. ¿Ya? Bien. La estenosis aórtica es una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Secundaria a una rigidez o engrosamiento de la misma válvula, y esto va a producir secundaria a procesos infecciosos, malformaciones congénitas. Normalmente la válvula aórtica, como vemos aquí, miren los velos de la válvula como son bien delgaditos, bien simétricos, normalmente mide de 2 a 4 centímetros. Cuando esta estenosis se produce por diferentes patologías, generalmente lo que más frecuente se ve es en pacientes añosos. Por las mismas calcificaciones de que estas válvulas se abren y cierren constantemente, se produce un estrechamiento de la válvula y produce que por aquí tenga que pasar todo el volumen que está en la aurícula, pero que está en el ventrículo derecho, izquierdo, perdón. Todo el volumen que está en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tenemos el problema en el ventrículo izquierdo, que es por obstrucción de salida. ¿Qué es lo que va a hacer el ventrículo izquierdo? Lo que va a hacer el ventrículo izquierdo es aumentar volumen o aumentar presión para vencer ese flujo. Va a aumentar presión, entonces su aumento o su hipertrofia va a ser ¿de qué tipo? Concéntrica. Entonces vamos a tener un ventrículo que inicialmente no se ve grande, se ve disminuida su cavidad hacia adentro. Si lo cortamos vamos a tener un aumento del grosor hacia adentro del ventrículo. Conforme va pasando el tiempo, si eso no se atiende, ese ventrículo va a empezar a dilatarse y va a tener igual complicaciones. Inicialmente una insuficiencia de tipo sistólico y posteriormente una insuficiencia de tipo diatónico. ¿Ya? Bueno, etiología puede ser estenosis, puede ser reumática y degenerativa, congénita. Todo paciente, la mayoría, por ejemplo los síndromes de Down, pueden nacer con estas malformaciones, estas cardiopatías vasculares
que son poco frecuentes, generalmente los que llegan a tener llegan a fallecer. Pero lo que es más frecuente es la valvulopatía reumática. ¿Y qué es la valvulopatía reumática? Antes de eso, la estenosis degenerativa por pacientes añosos, ¿no? Y ahí tenemos la válvula. Entonces, la valvulopatía reumática es una enfermedad derivada de una infección respiratoria de las vías altas. ¿De qué tipo? ¿Han hablar de las famosas faringitis estreptocócicas de tipo A? Sí. Todo paciente que tiene una valvulopatía reumática, si uno le hace alguna anamnesis antes de que iniciara la sintomatología, hay una infección respiratoria. Y esa faringitis estreptocócica, la característica es eritematosa con puntos blanquecinos. Entonces, esa faringitis, si no se trata adecuadamente, llega a producir daño de la válvula mitral, perdón, de la válvula. Ahora, ¿y esto por qué se produce? ¿No? En el libro está la fisiopatología de lo que produce el daño de la valvulopatía reumática. Se cree y se sabe hasta ahorita que este estreptococo del grupo A produce una proteína M que es similar a las válvulas cardíacas. Entonces, cuando el proceso no se cura de un proceso respiratorio superior, estas proteínas que le produce la bacteria estimulan el sistema inmune y el sistema inmune sale a cazar la misma bacteria. Pero como esta proteína M se parece a estas válvulas y se adhieren a estas válvulas, lo que van y hace el sistema inmune es destruir estas válvulas causando destrucción, fibrosis y algunas veces vegetación. Y esa es la valvulopatía reumática. Y a la larga produce insuficiencia cardíaca por la misma alteración del flujo. ¿Ya? Dentro de las congénitas o con las que se nace, podemos citar, ¿no?, la válvula bicúspide, de la insuficiencia de la estenosis aórtica, que la válvula generalmente tiene 3 velos. Por desgracia, el niño nace con un solo velo, ¿no? Es bastante rara, pasa entre 1 y 2% de los casos, y igual produce degeneración, destrucción de la misma válvula, obstruyendo más el flujo de salida de la misma. Ahora, las actividades de las reumáticas, alteración de la vena del nervio y entre otras las traumáticas. ¿Ya? Ahora, las estenosis aórticas calcificadas quiere decir que por el mismo uso, por la misma microlesión que tiene la válvula en el transcurso de los años de la misma edad del paciente, produce que esta válvula se endure. Lo mismo que pasa con las arterias cuando nosotros nos envejecemos. En las arterias se llama arteriosclerosis, ¿no? Y en la válvula una esclerosis, endurecimiento de los velos de la válvula, lo cual hace que esta válvula no se obstruya normalmente con el proceso de envejecimiento, causando una insuficiencia funcional a largo plazo, ¿no? Entonces, esto va a dar igual cambios morfológicos en el mismo ventrículo y en la misma aurícula. En cambio, en el caso de la estenosis aórtica, como es aumento de presión, va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo cual se va a ver en una pieza anatómica de un paciente que fallezca por insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la morfología puede haber presencias de masa calcificadas dentro de las cúspides aórticas que se acaban sobresaliendo a través de la superficie de salida de los senos de las válvulas y impiden la apertura de la misma válvula. Entonces, hace referencia a que estos velos están destruidos por estas masas y miren cómo es tortuoso aquí y no se produce una oclusión completa. Y toda la clínica, la sintomatología, se produce a raíz de que el volumen está obstruido, ya sea en su ingreso o en su salida. Bien. Por otro lado está la insuficiencia aórtica, ¿no?, que es que ya no tenemos obstrucción de salida de la válvula, sino que no se cierra por completo. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, pasa sangre hacia la válvula a través de la válvula aórtica, pero en el momento en que el ventrículo se dilata,